¿Qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Ese hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Bueno, pues nos vamos situando ya en la primera semana del tiempo ordinario. Vamos dejando atrás todo este tiempo que es muy especial, el tiempo de la Navidad, y humanamente con ello también vamos entrando a un ambiente de dinamismo, es decir, ya de un trabajo pastoral, pero también empezar a calmar toda aquella adrenalina de la fiesta, todos aquellos distractores que, aunque la Navidad es un tiempo especial, por toda la fiesta, por toda la convivencia que llevamos, pues nos pudiera distraer, incluso también en la misma vida espiritual. Bueno, pues nos vamos situando ya en esta primera semana del tiempo ordinario y con ello hemos escuchado un relato del Evangelio de Marcos. Ese lo escuchamos en el primer capítulo, de los versículos del 21 al 28. Y si hiciéramos una especie de dinámica y les preguntara, hay que sacar aquella parte de ese relato que más nos ha llamado la atención, aquella parte o aquella frase o aquella palabra o aquella expresión. Haciendo un poquito de memoria y reflexión en torno a este relato que hemos escuchado, yo alcanzo a destacar dos partes esenciales. La primera de ellas, la forma en la que el Señor Jesús habla. Se nos dice que estando en la región de Cafarnaúm, un sábado, el Señor Jesús entra a la sinagoga como cualquier judío, pero puntualiza, habla como quien tiene autoridad y no como los escribas. Seguramente los escribas y los fariseos decían una cosa y hacían otra, es decir, le anunciaban al pueblo lo que tenían que hacer, lo que tenían que decir, pero ellos no lo vivían. El Señor Jesús no, el Señor Jesús habla con autoridad, porque hay una relación de confianza en lo que habla y en lo que hace. Es decir, hay un paralelismo entre su forma de ser y su forma de expresarse. Hay un testimonio claro de vida recta, de vida perfecta. Hay otra frase que es muy interesante, sobre todo cuando está aquel hombre poseído por el enemigo y cómo el enemigo le habla al Señor Jesús y el Señor Jesús no tiene contacto con el enemigo. Utiliza la expresión cállate y sal de ahí. Es decir, Jesús no tiene la necesidad de entablar un diálogo con el enemigo. El enemigo por su parte sí busca tener un diálogo y un contacto con el Señor Jesús, pero el Señor Jesús nuevamente habla con autoridad y le ordena que se calle. Estamos llamados pues precisamente con este mismo relato a cuidar esas dos cosas. La primera de ellas es hablar y no solo hablar, sino portarnos con autoridad. Es decir, ser rectos en nuestra forma de expresarnos, es decir, siguiendo nuestra propia fe, siguiendo nuestra propia doctrina. Que no nos dividamos, que no nos separemos, que no digamos una cosa, que hablemos una cosa y actuemos de otra manera. Es decir, que hablemos de la doctrina, que nos expresemos muy bien, pero que nuestro testimonio diga lo opuesto o lo contrario, porque de nada nos serviría. Lo segundo sería también muy interesante, no tener diálogo con el enemigo, es decir, no tener diálogo con la tentación, porque quizás como cristianos es lo más recurrente. Nos viene una tentación y nos ponemos a dialogar con la tentación pensando que vamos a tener la fortaleza y la vamos a vencer. Y nos sucede lo contrario, caemos, sucumbimos ante la tentación. No se nos olvide que estamos ante el príncipe de la astucia, de la maldad,
y nos puede zarandear a su forma, a su manera y a su gusto. Por eso no hay que tener contacto con el enemigo y no hay que tener contacto incluso con la misma tentación, porque vamos a sucumbir. Por eso en el Padre Nuestro se nos pide: no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos nuestros males o de todos los pecados. Bueno, pues qué interesante, hermanos, que podamos profundizar, podamos reflexionar en ese relato del Evangelio, o al menos en estas dos partes que son muy interesantes. Cada uno de nosotros hagamos una reflexión, posiblemente coincidimos, posiblemente no, posiblemente hay otra frase, otra expresión que pudiera también marcarnos y que nos ayudará durante el día a seguir reflexionando la palabra de Dios. Que en este día empecemos ya nuestro trabajo con ese dinamismo, con estas ganas, con esa entrega. Y que le pidamos al Señor Jesús que nos ayude a seguir caminando en nuestro día a día, y ojalá y nos atrevamos y nos animemos a ejercer un ministerio cada día más recto, más coherente, predicando y anunciando al mismo Señor Jesús. Digamos todos que así sea.